Muy bien, a esta hora saludamos a Joseph Piqué, presidente de la Fundación Iberoamericana Empresarial. Buenos días, señor Piqué, y bienvenido a nuestro programa. Está usted aquí para participar en un par de conferencias, análisis de la economía global, una perspectiva empresarial y Europa y América Latina, procesos de integración en un mundo global. Y me alegra tenerlo aquí, le doy la bienvenida, pero quisiera preguntarle a usted cómo ve estas posibilidades de integración. Si más bien, digamos, por ejemplo, tenemos una potencia mundial como Estados Unidos que está volcándose hacia el proteccionismo, hacia cerrar las puertas y proteger su mercado interno. ¿Qué debemos hacer los demás? Bueno, no solo es una vuelta al proteccionismo, que yo creo que se plantea más en términos de negociación, que con efectos realmente prácticos. Yo estoy seguro, por ejemplo, que dentro de pocos días es muy probable que haya un acuerdo entre Estados Unidos y China que acabe con la guerra comercial de estos últimos meses, ¿no? Pero con independencia de ese fenómeno que es preocupante, a mí me preocupa otra cosa más de fondo de Estados Unidos, y es el abandono por su parte de la aproximación multilateral y el abandono por su parte del liderazgo de lo que Estados Unidos contribuyó decisivamente a crear después de la Segunda Guerra Mundial, que es el orden liberal internacional, basado en el libre comercio, basado en la cooperación multilateral y basado en la defensa de los valores que hemos dado en denominar los valores occidentales. Y yo creo que ese repliegue del mundo anglosajón, incluyo en eso el Brexit para el Reino Unido, en ese repliegue del mundo anglosajón hay muchos riesgos, porque hay un despliegue de otras grandes potencias, particularmente China, y por lo tanto lo que los analistas llaman un mundo post-occidental ya no es solo una perspectiva, sino que probablemente es una realidad. Y yo creo que lo que tenemos que hacer los demás, particularmente los países que creemos en la libre iniciativa privada y en la economía de mercado, que creemos en la democracia representativa, que creemos en las sociedades abiertas, precisamente tenemos que hacer justo lo contrario a lo que está haciendo Estados Unidos, hacer una clara apuesta por la integración, una clara apuesta por la multilateralidad y una clara apuesta por el libre mercado y el libre comercio. Claro, pero ahí ¿qué facilidades estaría dando el resto del mundo? Se lo digo porque, por ejemplo, aquí en el Ecuador, que nuestro mercado principal es los Estados Unidos, y se ha hecho una lucha y un trabajo para poder abrir nuevos mercados, y nos ha tomado años para abrir uno, que nos compren nuestro banano o productos, otro tipo de productos agrícolas afuera. Entonces, a ese ritmo, pues nos toca seguir mirando hacia nuestro mercado principal sin poder desatarnos de él. Yo creo que Ecuador está en una posición geográfica que le permite mirar en todas direcciones. Desde luego tienen ustedes que mirar al norte, eso es evidente porque Estados Unidos es el principal cliente y el principal proveedor, pero tienen que mirar hacia los dos lados también del mapa mundi. Evidentemente es una realidad insoslayable que hay que mirar a Oriente. Bueno, Oriente desde la perspectiva europea, que hay que mirar hacia el Pacífico desde su perspectiva, ¿no? Ahí se está situando el centro de gravedad de la economía mundial y eso es cada vez más así, pero eso no nos tiene que impedir que miren ustedes también hacia el Atlántico y que miren hacia Europa y hacia África. Y yo creo que esa multiplicidad de visiones es la que tiene que seguir un país como Ecuador. Ustedes han llegado ya a un acuerdo con Estados Unidos, pero también tienen un acuerdo con la Unión Europea. Ese es el camino a seguir. Y después están los procesos de integración en la propia América Latina. Yo creo que el más promisorio en estos momentos, Mercosur tiene muchos años, ¿no? Y pasa por muchas dificultades y ojalá llegue a un acuerdo con la Unión Europea por fin. Todos lo apoyamos, pero ustedes están rodeados de la Alianza del Pacífico y nos parece que ese es un proyecto de integración que vale muchísimo la pena. De hecho, uno de los objetivos de mi visita a Ecuador, además de las conferencias que usted ha mencionado, es ver si podemos ayudar desde una perspectiva económica y empresarial a que se entienda bien lo que puede representar la Alianza del Pacífico, que defiende al final los mismos valores que podemos defender desde Europa. ¿Qué debemos hacer para poder entrar con fuerza en esa Alianza del Pacífico y poder mirar, como usted dice, hacia el Oriente, ¿no? hacia el Pacífico? Digamos, siempre este tipo de integraciones genera temores. China logra producir en unos precios ridículos. Es imposible competir con ese país. Tiene unas normas laborales absolutamente flexibles, explotadoras, dicen, aquí son rígidas totalmente. Entonces, queremos mirar, pero ¿qué debemos hacer para que también, digamos, China considere que al abrirse al mundo tiene que mirar las condiciones en las que en los otros lados también se produce? Sin ninguna duda, ¿no? Y muchas veces cuando desde Estados Unidos se critica a China,
y se critica a Estados Unidos porque vuelve al proteccionismo, nos olvidamos que los chinos, por ejemplo, no son respetuosos con las leyes de propiedad intelectual. Y eso es un tema muy serio, ¿no? Y hay que ser muy exigentes al respecto. Pero la respuesta, además de pedirles a los chinos que hagan lo que tienen que hacer para que no sean competidores desleales a nivel global, la respuesta es que nosotros también hagamos nuestros deberes y que afrontemos los dos grandes temas de este momento. La globalización, y por lo tanto hay que mirar al mundo en su contexto y en general, ¿no? De manera, valga la redundancia, global, y después la revolución digital, ¿no? Que llamamos la cuarta revolución industrial, pero que tiene una característica que no han tenido las anteriores. Todas las anteriores revoluciones industriales se concentraron en Occidente, en Estados Unidos y en Europa. Esta es una revolución global también, y está cambiando la manera de producir y de vender, la manera de comprar y de consumir, o la manera de trabajar, o la manera de encontrar financiación. Antes escuchaba al ministro de Economía y Hacienda y llevaba toda la razón, ¿no? Es un cambio tan radical, tan revolucionario, que o somos capaces de darnos cuenta y adaptarnos, o nuestro papel va a ser cada vez menor en un mundo que mira ya en otras direcciones. Una última pregunta que le comentaba antes, hace un par de semanas hice una entrevista a una representante del Banco Mundial aquí. Y me dejó con un tema que me preocupó. No he podido hablarlo con los productores de banano porque la política nos absorbe, pero resulta que en Europa, por ejemplo, no hay problema con, digamos, las restricciones o las políticas económicas de gobierno o de bloque, sino que el banano ecuatoriano se está topando con restricciones por parte de quienes se comercializan. Es decir, por ejemplo, las cadenas de mercado le ponen condiciones: o me bajas el precio del banano o no te lo compro. Bueno, yo creo que son dos temas distintos. Una cosa es el proteccionismo que puedan inspirar los gobiernos, los poderes públicos, y la otra es lo que los economistas llamamos el poder del mercado, el poder de mercado, ¿no? Y los que defendemos un orden liberal internacional sabemos distinguir muy bien entre lo que significan las empresas y lo que significa el mercado. Nosotros somos pro mercado, evidentemente también pro empresas, pero cuando las empresas abusan de su poder para distorsionar el mercado, lo que hay es que utilizar todos los mecanismos que permiten favorecer la competencia y evitar esos abusos. Yo no me conozco el tema con detalle, evidentemente, pero se me ocurre que el recurso a la Comisión Europea y a las autoridades de defensa de la competencia de la Comisión Europea puede ser una vía para que las relaciones entre oferentes y demandantes sean más equilibradas. Es totalmente ilegal lo que estarían haciendo. No me atrevería a llegar tan lejos porque no me conozco el tema en profundidad, pero podría serlo si efectivamente se condiciona excesivamente la situación del mercado concreto del banano. Señor Piqué, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Le deseo una muy buena estadía en nuestro país. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Ayude y sus conceptos podamos clarificar mucho más nuestra mente económica. Muchas gracias.